Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presenta el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien como tú. Adelante Gladys, buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo a todo el auditorio que nos acompaña en este inicio de semana, Jorge. He estado muy atenta a lo largo de todo el programa del día de hoy y una palabra que reiteradamente se ha mencionado es la corrupción, Jorge. Y precisamente de eso tratamos el día de hoy en Alguien como tú, de la identidad femenina ante la corrupción. ¿Y por qué es importante hablar la corrupción relacionada con las mujeres? ¿Acaso la presencia de la mujer en la vida pública de toma de decisiones en los órganos del Poder Ejecutivo, de justicia, legislativos, incide en la disminución de los actos de corrupción? Esto es algo muy interesante, Jorge. El estereotipo de la mujer es que es menos corrupta y se tiene mayor expectativa de ella y carga con mayor responsabilidad cuando está actuando en la vida pública, por lo que si comete una falta públicamente es estrictamente sancionada más que los hombres, motivo suficiente para abstenerse de practicar la corrupción. Y como algunos ejemplos podemos mencionar a la presidenta Laura Chinchilla en Costa Rica y Michelle Bachelet en Chile. Esto fue ya hace algunos ayeres. Sin embargo, es digno de mencionar porque debido a las denuncias de corrupción relacionadas con su administración, su credibilidad y popularidad bajó considerablemente. Jorge, no podemos olvidar que en México en el 2018 la ciudadanía en las urnas decidió por elegir a más mujeres y el voto por la mujer incidió de tal forma que la presencia de ellas en las legislaturas locales y en la legislatura federal llegó a la paridad. Sin embargo, y se ha sostenido esta preferencia, Jorge, pues porque ahora estamos viendo que tenemos, es más, a una futura presidenta de la República, ya presidenta electa y que va a tomar posesión. Sin embargo, esto, según las estadísticas, no ha incidido antes de esta elección pasada del 24, no ha incidido en la baja del porcentaje de corrupción en México, Jorge. Sí, Gladys, y bueno, yo le sumaría también el escándalo de Dilma Rousseff, ¿no? Ya que fuimos a Latinoamérica, en Brasil, también el escándalo de Cristina Fernández en Argentina, donde también seriamente señalada por actos de corrupción, entre otras más. Y ahí sí, yo creo, Gladys, digo, no tengo el dato ni mucho menos, pero pues por lo que conozco y por lo que pues sí he leído y me he informado a lo largo de la historia en distintos puntos del orbe, pero bueno, vamos a hablar directamente de América Latina y México. Pues hay casos serios de corrupción de mujeres, es decir, que las mujeres pues también podrían estar casi a la par, en proporción, si quieres, y lo manejamos así, pero que pues no tampoco se salvan de ser corruptas, Gladys. No, definitivamente, Jorge. ¿Y por qué no se salvan? Pues porque somos seres humanos, somos personas y tenemos las mismas cualidades y defectos que cualquier hombre. Y esto, bueno, pues nos lleva a poder llegar a cometer actos de corrupción. No significa que las mujeres debemos de estar y circular alrededor del estereotipo de la mujer como aquella que es sumisa, que no va a cometer errores, que siempre quiere las cosas bien, que digo, no, porque finalmente pues podemos cometer errores y un acto de corrupción es un error, Jorge, definitivamente. No nos vamos a ir a ver en cuanto a la divinidad que sí es un pecado y en cuanto a que la ética, que no, simplemente es un acto de corrupción. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en nuestro país, Jorge? La presencia de una mujer en el más alto cargo de administración pública federal
hace que las expectativas de la ciudadanía sean aún mayores en cuanto a la eliminación de la corrupción y de la impunidad en el sistema político mexicano. Y yo creo que eso lo debemos de dejar a un lado, Jorge, porque ya tenemos bastante tiempo con mujeres al frente de la administración estatal en los estados como gobernadoras, y eso no significa que a nivel nacional haya bajado el índice de corrupción. Tan solo te puedo decir que de acuerdo a la organización México Evalúa, el porcentaje de impunidad que esto conlleva a que la corrupción sea, va aparejado, van de la mano, de impunidad general en la justicia mexicana pasó de 91.8 en 2021 a 96.3 en 2022, y actualmente no tenemos aún los datos del 2023. Luego entonces, Jorge, no los tenemos porque no sabemos si los ocultan o simplemente pues de alguna manera no los han podido obtener, Jorge. Pues estaría interesante, Gladys, tener esa numeralia, tener las cifras exactas, ver también la percepción. Creo que también es importante porque, bueno, una cosa es de que ya salgan los números, el dato duro, pero otra también es los estudios de percepción que existen a nivel nacional. ¿Cómo vemos los ciudadanos, los mexicanos, a las mujeres en actos de corrupción? Si realmente vemos que sí y sentimos que sí están inmersas en actos de corrupción o no. También esos estudios de opinión son interesantes, Gladys. Sí, definitivamente, Jorge, porque creo que ante más presencia de las mujeres públicamente, bueno, pues ya la ciudadanía se va haciendo una idea de cómo es que actúa la mujer y cómo es que actúa el hombre en estos cargos de tomas de decisiones, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí sería súper interesante que se hiciera una investigación ya dirigida de cuál es la expectativa o si se equivocaron o no, o si les da igual que haya un hombre o una mujer, y en ese caso si incide en la comisión de actos de corrupción y al mismo tiempo de la impunidad. Y esto de la impunidad pues es definitivamente totalmente vinculado con lo que es el Poder Judicial, no solamente de la Federación, los poderes judiciales de la República Mexicana y de las fiscalías, Jorge, Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. Ellos son los que van de la mano en cuanto a que no haya impunidad y actos de corrupción, bueno, desde el punto de vista de los estudiosos y de la academia, Jorge. Pues muy buen dato nos traes, y sobre todo pues en este marco donde ya pues prácticamente estamos a 3 semanas de tener la primera presidenta de nuestro país. Estarían interesantes estos datos, Gladys. ¿Y dónde te pueden localizar? Sí, Jorge, nos pueden localizar en la Consultoría Jurídica de Género al 2291-400818. Allí estamos a sus órdenes y, bueno, no me puedo despedir sin antes invitarles a que chequen la columna semanal en el portal de nbnoticias.mx que habla precisamente de la identidad femenina ante la corrupción. Y allí explica qué es la corrupción, Jorge, y desde qué punto de vista lo debemos de analizar y entender. Muchísimas gracias, Jorge. Me despido y te agradezco como siempre tu atención y la atención de todos los radioescuchas. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección de Alguien como tú. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presentó el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien como tú.